Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Cuéntenos un poco de las últimas actividades que se han tenido en el viceministerio que usted dirige. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Al que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Así es que tiene que ser un buen día. Gracias, Moisés. Pues la verdad es que hemos venido trabajando arduamente como Viceministerio de Relaciones Exteriores en varias actividades que tienen que ver con la política exterior del país, con las relaciones económicas que también son importantes. Nosotros tenemos un esquema de diplomacia económica donde a través de más de 20 consejerías económicas estamos promoviendo las inversiones en el exterior de países para que vengan a invertir hacia El Salvador, de empresas internacionales de renombre, y también trabajamos en el área de cooperación, trabajamos en el área de soberanía, que es fundamental, y en el tema de derechos humanos. Nosotros, y esto lo he comentado en otras entrevistas, este año la canciller estuvo inaugurando las nuevas embajadas de El Salvador en el mundo. Ahora tenemos embajada Turquía, Singapur. Tenemos también en Vietnam, en Noruega, en Portugal, que son destinos fundamentales para nosotros. También es importante decir que esta administración, bajo el liderazgo del presidente Bukele, inauguró su primera embajada en África. Nosotros no teníamos embajada en África, ahora tenemos embajada en Marruecos, y la verdad que ya tenemos un trabajo significativo con resultados tangibles. Ya vino una primera delegación de inversionistas en el rubro de call centers y están estableciendo sus operaciones aquí en El Salvador. Estamos también trabajando con la Unión Europea. Como seguramente sabe, esa semana que recién pasó, que estamos ahorita, pues fue la tercera reunión de la Unión Europea con los países de la CELAC. Es un hito porque hace 8 años no la teníamos, y estuvo participando nuestra canciller, la canciller Gil, como jefa de delegación. Estuvo también siendo acompañada por la ministra Hayem. Y este es un paso importante, yo creo que por 2 puntos que quiero recalcar. Primero, que El Salvador firmó su memorándum de consultas políticas con toda la Unión Europea. Y esto es básicamente qué es lo que va a ir rigiendo la hoja de ruta, no solo en temas políticos, sino también en temas económicos y de cooperación, que para nosotros es fundamental. No muchos países tienen este tipo de memorándums. Es importante mencionar esto también porque eso ha sido una negociación diplomática de más de 1 año con la Unión Europea. Y pues el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, pues dijo que se había tomado esta decisión porque realmente ven en El Salvador un socio. Y eso para nosotros pues es fundamental. Posterior a esta firma, pues ya viene la negociación de cuáles van a ser los términos y la primera celebración de consultas que espero podamos tenerla en lo que queda de este año. Es con la Unión Europea. Con toda la Unión Europea, es decir, bueno, usted sabe que la Unión Europea tiene su centro en Bruselas, ¿verdad? Y es el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Es con ellos precisamente con quienes se celebró estas consultas políticas. El Salvador tiene memorándums bilaterales con algunos países, pero tenerlo con el seno de Unión Europea, donde sabe que recibimos mucha cooperación, que trabajamos en materia comercial y que también pues, es un referente político, para nosotros es fundamental. Del lado, y estamos viendo algunas tomas de esta reunión, del lado precisamente de los países centroamericanos, ¿se está hablando únicamente El Salvador o son todos los países del Istmo? Es únicamente El Salvador, es El Salvador con la Unión Europea. Creo que hay otros países de Centroamérica que estarán negociando este tipo de acuerdos, lo cual me parece bien. Tenemos un acuerdo de asociación que tiene 3 pilares: el pilar económico, el pilar político y el de cooperación. En este momento el que está en plena vigencia, en plena función, es el económico, pero ese memorándum de consultas políticas es únicamente con El Salvador, y eso nos permite avanzar un poco más. ¿No había habido en el pasado estos acuerdos? No, es el primero, el primer acuerdo. Reuniones de Unión Europea CELAC, sí, esta es la tercera, pero este tipo de acuerdos es el primero. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se encuentra? Bueno, creo que tiene mucho que ver con la buena relación que nosotros tenemos, el trabajo de nuestra embajada en Bruselas. Esta administración también abrió su embajada en Bruselas a inicios de la gestión del presidente Bukele, precisamente para ver únicamente relación con la Unión Europea. Así es que ha sido trabajo arduo. La plena negociación de eso tiene alrededor de 1 año, pero se venía conversando
de hace 2 años atrás, pero en esto vino la pandemia, no pudimos avanzar como nosotros quisimos, pero finalmente hemos llegado a este momento y de nuevo es importante porque yo creo que queda por escrito cuál es la hoja de ruta de trabajo con la Unión Europea. Exacto, hay una hoja de ruta bien establecida. Esto tenemos que hacerlo, es el segundo paso y celebrar la primera ronda de consultas políticas. Lo más probable es que sea aquí en El Salvador, estamos viendo si eso es posible, ya que tenemos la presidencia pro tempore del SICA. Aclárame un poco, ¿qué se refiere con consultas políticas? Bueno, en una reunión de consultas políticas normalmente son a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores. Se sientan ambos viceministros y acuerdan cuáles van a ser los trabajos que se van a realizar en materia política, en materia de cooperación, se acuerdan cuáles son los temas, y en materia económica se habla también de salvadoreños en el exterior, de la diáspora y de la diáspora de ese destino que vive aquí en el país, diplomacia pública, entre otros. Y tiene una duración de X número de años. Se acuerda que se celebren cada 2 años, cada 3 años. Antes de la celebración siguiente, hay una evaluación de cuánto hemos avanzado. Yo creo que es una manera súper ordenada de llevar relaciones exteriores. Ok, y se está teniendo en todo caso la cooperación y la visión de todas las naciones de la Unión Europea. Exactamente. Qué bueno. Esto me dices la primera vez. La primera vez, el primer memorándum. Es decir, cuando nosotros abrimos estas consultas políticas, van a través de un acuerdo marco. Lo que la canciller Gil firmó fue el acuerdo marco. Entonces ahora vamos a la negociación de las primeras. Exacto. Como tal. Muy bien, esta reunión se tuvo en Bruselas, ¿verdad? En Bruselas. Y son 33 naciones las que conforman la CELAC, estaba leyendo. Sí, 33 naciones. 27 de la Unión Europea. 27 de la Unión Europea. La CELAC ahorita tiene la presidencia de San Vicente y las Granadinas. Ellos son los que nos han estado coordinando como países. La reunión pues tuvo varios temas de conversación, pero los principales fueron las relaciones económicas, el tema económico, seguridad ciudadana, donde como sabe El Salvador es un referente para la región de la CELAC, y se estuvo trabajando también en temas de medio ambiente, tecnología y otros. En ese sentido, aprovechamos la oportunidad del pilar económico y nos reunimos con la Unión Europea y también con empresas privadas. Estuvo la ministra Hayem y la canciller conversando con la Unión Europea porque ya fue anunciado por el representante de la Unión Europea aquí en El Salvador y ayer por la ministra Hayem que ellos nos van a estar apoyando con financiamiento para grandes proyectos de país, como el metro y el tren, que para nosotros son 2 proyectos estratégicos. Y conversando con el representante de la Unión Europea acá, yo le decía, mire, para nosotros también es importante, aparte del financiamiento, también ese apoyo de la Unión Europea, porque el tren es un proyecto de integración. El tren no solo es para El Salvador, sino que la perspectiva es conectarnos con Guatemala y México posteriormente. Exactamente, y continuar con ello. El término que se utiliza mucho, y estaba leyendo un poco las notas periodísticas que existen de esta reunión con la CELAC, que es agenda birregional. Hay temas también extremadamente grandes y graves para muchos: transformación digital, cambio climático, seguridad ciudadana, como usted lo mencionaba, comercio y desarrollo sostenible. Todos estos temas van a ser, y también en alguna parte vi que no se tenía una reunión de este tipo desde hace 8 años. 8 años. De esta forma, sí. Sí, 8 años, por diferentes motivos. Y yo tuve la oportunidad de estar en Bruselas en abril de ese año, si no mal recuerdo. Me reuní precisamente con el Parlamento Europeo, con representantes del Parlamento Europeo y con la Comisión. La Comisión fue muy clara en decirme que ellos ahora tienen una visión hacia América Latina. Este año iba a ser especialmente dedicado hacia América Latina porque ven una región de oportunidades. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Precisamente como líderes que somos ahorita del Sistema de Integración Centroamericana, con la presidencia pro tempore que tenemos como El Salvador, estamos ya trabajando con la Unión Europea para tener reuniones con ellos antes de que finalice este año. Vamos a tener la comisión mixta de cooperación a nivel de región con ellos y se va a celebrar aquí en El Salvador. Y también estamos trabajando de la mano en tener un evento donde podamos promover como Centroamérica grandes proyectos económicos de integración de la región. Ahora, como la presidencia pro tempore la tiene El Salvador, nosotros estamos negociando con el resto de países reglas de juego. Esas reglas de juego van, primero, que sean proyectos de integración, es decir, no puede ser un proyecto interno, sino
que nos conecte con, en nuestro caso, con Honduras, con Guatemala. Exactamente. Y segundo, que sean proyectos ya con un estudio de preinversión, de prefactibilidad, no ideas de proyectos, sino ya proyectos más establecidos. La Unión Europea nos estaría apoyando en ese evento porque vendrían bancas de inversión que están interesadas. De hecho, nosotros ya estamos en negociación con algunas, pero creo que es importante para esta banca de inversión de la Unión Europea mostrar esa visión de integración. Por eso es que lo vamos a hacer a nivel de Centroamérica. Estamos esperando que ese evento se lleve a cabo en octubre y va a ser, pues, como lo dije, a nivel de SICA. Hay algunos temas que saltan a la vista y que son naturalmente lógicos. Intercambio de experiencias es uno de ellos. Hay mucha experiencia cuando se tienen las 27 naciones de la Unión Europea de por medio para poder conocer cómo, cuándo y de qué manera iniciaron y poderlo trasladar a países como el nuestro. Es correcto. Y yo creo también que ha sido una lección para las dos regiones. Creo que hemos tenido muchísimos años de reuniones muy tradicionales, donde casi que solo se leen los discursos, y bueno, y nos tomamos un café, un cóctel y cada quien para su casa. Esta reunión fue particular porque yo sí creo que hubo un acercamiento directo entre los líderes de estos países, tanto de la Unión Europea como de la CELAC, un diálogo bien franco, donde se hablaron de las cosas positivas, pero también de las cosas un poco más incómodas, y yo creo que eso nos va a permitir avanzar como dos regiones. Se hablaron de estos 4 temas que usted ya mencionó. De hecho, nosotros también estuvimos participando de la reunión de Alianza Digital, que es fundamental para El Salvador. La Secretaría de Innovación Tecnológica está trabajando en la Agenda Digital 2030 y la Unión Europea nos está cooperando con un proyecto que se llama Red Clara. De hecho, ese convenio fue firmado también allá en Bruselas. En el marco de esta reunión estuvo también el secretario de Innovación Tecnológica. Como país, nosotros llevábamos esa línea, sí atender a la reunión, sí atender, digamos, a lo diplomático, pero traer resultados concretos y puedo certificar que así ha sido. Red, me dijo, Clara. Clara, sí. ¿En qué consiste básicamente? Pues básicamente es un trabajo que se está haciendo con la Secretaría de Innovación para la Conectividad. Es ya una cooperación concreta. Hay un monto establecido que no tengo en este momento, pero sí se va a empezar a ejecutar este año, y precisamente lo que quiere es llevar conectividad de internet, conectividad digital a zonas que están más aisladas. Sí. Okay. La inversión directa que se tiene de las naciones europeas en el país es bastante alta. Es alta. Números. Es importante. Es importante, es una inversión que va creciendo con el tiempo. Es importante mencionar que también nuestras exportaciones hacia la Unión Europea van creciendo con el tiempo. El año pasado fue el año que más aprovechamos ese acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación ha cumplido 10 años. Y el año pasado fue el año que El Salvador más exportó a través de ese acuerdo de asociación. No se está todavía en el rango que nosotros quisiéramos, pero estamos trabajando para educar a las empresas, que si bien es cierto, muchas de ellas ya tienen un mercado, entre comillas, seguro en Estados Unidos, les cuesta un poco ver más allá. Y nosotros consideramos que la Unión Europea da oportunidades, da condiciones para nuestras empresas. Entonces, muchas de las empresas no saben que tenemos este acuerdo de asociación, ni cómo aprovecharlo. El mismo nombre creo que es un poco confuso. Básicamente el acuerdo de asociación se llama así porque tiene esos 3 pilares que mencioné, pero el pilar económico, que es el que está ahorita en plena vigencia, es un tratado de libre comercio. Y es un tratado de libre comercio. Eso le iba a preguntar, ¿no es un TLC básicamente? Es un tratado de libre comercio. Es un tratado de libre comercio. El nombre tal vez le causa eso, pero nosotros... Como que existen más barreras. Exacto, pero nosotros estamos junto al Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio educando a la empresa y siempre activos. Por ello, nuestras embajadas en la Unión Europea están capacitadas para poder recibir estas dudas de empresas salvadoreñas y también ir orientando a las empresas europeas que quieran venir a invertir a El Salvador. Hace un mes más o menos estuvimos firmando un memorándum con ALS Aviation, que quieren abrir una ruta directa desde El Salvador hacia Bélgica. Estamos trabajando en ese sentido. Eso es bueno. Yo ahí estaba leyendo algunos comentarios en redes que decían, bueno, pero ¿quién va a Bélgica? Yo creo que hay que tener una visión un poco más amplia. Hoy por hoy solo tenemos la conexión con Iberia a Madrid.
y tenemos que buscar más lazos de conexión para mejorar el turismo y para mejorar las inversiones. Y los precios también. Y los precios, exactamente. Y sobre todo cuando se trata de conexiones directas, porque sí se tiene Exactamente, con Iberia, exactamente. pero la competencia siempre es buena en estos casos. Exactamente. Es un TLC básicamente. Con Es un TLC. Con casi las mismas características arancelarias que se tiene con los Estados Unidos y con otras naciones. Sí, y creo que también tiene este pilar fundamental en el que, a diferencia del TLC que se tiene con Estados Unidos y negociaciones anteriores a ese, es que este tiene una visión un poco más integral, donde también se quiere formalizar la cooperación. De hecho, cuando se hizo la negociación, se formalizó el marco de cooperación y el marco político, aparte del económico, pero todavía hay un país de la Unión Europea que no lo ha aprobado y por eso los otros dos pilares no están en su plena vigencia. Ahora, el hecho de tener nuevas embajadas también en Europa, para el caso, ¿dónde me dijo? Noruega y Portugal era, ¿verdad? Noruega y Portugal, okay. Sí. Tener nuevas embajadas también abre un poco estos espacios para poder tener unas relaciones más directas con cada una de aquellas naciones. Es correcto. Con Portugal hemos tenido siempre una relación bastante sana, pero yo diría que no tan activa, sin tantos resultados. Anteriormente la veíamos desde nuestra embajada en Francia, pero bueno, ya la relación con Francia en sí era concurrente. Ya la relación con Francia en sí pues requiere de mucho trabajo. Así es que decidimos hacer esta apertura en Portugal. Ahí vemos muchas oportunidades, pero lo que más estamos trabajando en este momento es la orientación hacia el mar. Portugal tiene una política de orientación al mar y El Salvador está queriendo dar pasos significativos. Por eso, como sabe, pues ahora es la Fuerza Armada la que ve el tema marítimo y para nosotros pues es fundamental desarrollar también esa economía azul. Con Noruega, nosotros únicamente teníamos en ese sector del mundo embajada en Suecia, que es muy buena, se mueve mucho, pero es una zona de verdad muy amplia. Entonces, con Noruega vemos oportunidades, sobre todo en el tema de innovación, que para nosotros es fundamental. Ya estamos trabajando con ellos, esperamos recibir una visita en estos próximos meses también. Y me alegra pues mencionar estos resultados porque estas embajadas tienen menos de un año. Y realmente están trabajando. Yo espero poder hacer una rendición de cuentas de la apertura de estas embajadas porque para nosotros también es fundamental poderle demostrar a la población que los impuestos están siendo bien utilizados. Queremos que cada embajada de las 47 que están ahora activas entre embajadas y misiones permanentes ante organismos internacionales den un trabajo que pueda ser, que la gente lo pueda percibir. Porque sí hay un trabajo diplomático, hay un trabajo de política exterior importante, pero necesitamos que la gente lo vea y es por eso que estamos fortaleciendo más nuestras relaciones económicas y nuestras relaciones de cooperación. Sácame una duda. En Marruecos ya hay una embajada. Sí. ¿Es la primera en África? En África, sí. Okay. Pero hay más naciones que se está buscando tener embajadas en aquel continente. Sí, nosotros queremos tener una visión hacia África. Hay países que, África yo creo que es un continente que es un poco estigmatizado en el imaginario público y si bien es cierto, sí es un continente que tiene muchos retos, hay países que tienen muchos retos, muchas carencias, hay países también que están despuntando y con los cuales queremos tener más acercamientos. Tal es el caso de Sudáfrica, Etiopía y Kenia. Con ellos pues estamos ya viendo la apertura de embajadas, si no es antes de finalizar este año porque es una inversión, pues sería el siguiente año y nos queremos también acercar a otros destinos de ese continente. Etiopía y Kenia. Sí. También. Sí. Ok. Mire, cualquiera dice, bueno, si vamos a tener una embajada es porque hay salvadoreños allá, pero el trabajo de la embajada va más allá de solo tratar con nacionales. Sí, a mí me hacen siempre esa pregunta porque la gente suele confundir el término embajada con consulado. Hay embajadas que tienen trabajo consular dentro de sus funciones porque no tenemos un consulado general en esos destinos y se va manejando muy bien. Pero la función de una embajada, básicamente, aparte obviamente de atender a los salvadoreños, es mejorar las relaciones con ese destino. Como le decía, en un tema político, en temas económicos y en temas de cooperación.
Y nosotros vemos oportunidades en estos destinos. No hay muchos países de la región latinoamericana con embajadas en esos destinos. También, no en África, pero sí en Asia. Estamos también por abrir embajada en Arabia Saudita, que para nosotros ha sido un socio fundamental en estos últimos años. Y en Arabia Saudita hay una sola embajada de Centroamérica, así es que esto nos abre oportunidades, sí. No es de nosotros, por supuesto. No es de nosotros. Ok. Mire, estaba viendo embajada también en Vietnam. Sí. Ok. Apuntándole a aquella región del mundo, a Asia Sí. específicamente. Y hay ya en otras naciones, ¿verdad? Sí, nosotros por mucho tiempo teníamos únicamente embajada en India, pero yo acabo de estar en India también. Y es algo que desde acá ya veía, pero lo comprobé estando allá. India en sí mismo es un país enorme, con muchas oportunidades, que nos ofrece a nosotros como país también una relación que puede ser mucho más fructífera. De hecho, ya estamos trabajando muchísimo con la Embajada de India, que desde Guatemala ve nuestra relación en varios temas, como el apoyo a las micros y pequeñas empresas, como el apoyo también a nuestros sectores delimitados. De hecho, el embajador va a venir a finales de este mes y voy a ir con él a los mal llamados exbolsones, que es a donde están las personas que fueron afectadas por la sentencia. Norte de Morazán. Norte de Morazán, pero no solo es Morazán, es también Chalatenango, tenemos en el Huascorán. Entonces, digamos, para nuestra embajada en la India es bastante con lo que tienen. Por eso decidimos, ellos veían las concurrencias con todos esos países, pero vimos oportunidad en Vietnam también. No muchas personas saben que en Vietnam está localizada Ternova o Termoencogible, es la misma empresa, tienen una filial en Vietnam. Allá hay salvadoreños en Vietnam. Y en Singapur hay salvadoreños en Vietnam. Y en Singapur, que es otra embajada que hemos abierto esa zona, pues creo que no lo tengo que explicar, pero sí, Singapur es un referente para nosotros. Es un referente de desarrollo económico. De desarrollo económico. Entonces, nada menos hoy temprano amanecí hablando con nuestro embajador en Singapur porque vamos a ver un tema. Singapur le ha ido ganando espacio al mar y siempre ha tenido un reto con el agua potable. Entonces, vamos a buscar una cooperación con ellos para la Autoridad Salvadoreña del Agua también, para ver un poco más ese aprovechamiento. Plantas potabilizadoras. Puede ser. En eso estamos. Singapur. Singapur. Ahora, India necesita una atención especial. Más que un país, es prácticamente un continente con la mayor cantidad de habitantes después de China. Así es. Y con mucho desarrollo tecnológico. Así es. Es importante también para nuestras empresas. Nosotros con India ahorita no tenemos ningún acuerdo económico que nos permita, digamos, tener una facilidad, pero yo creo que tiene que ver porque nuevamente las empresas salvadoreñas desconocen. Y yo, les soy honesta, llevaba también esa idea de que India es un mercado demasiado grande para nuestros productos, pero llegando allá yo me reuní con la principal cámara importadora para ellos o compradora de productos en el exterior y ellos me dicen, miren, ustedes por ejemplo tienen café de especialidad, que aquí hay un mercado específico que se los puede comprar a un buen precio y que no lo encontramos. Entonces, estamos trabajando ya con algunas de nuestras empresas para ver cómo logramos mover esos productos. Y también hay una empresa salvadoreña, Livsmar, que está explorando esas posibilidades. Entonces, es un tema también de educación hacia nuestras empresas y para ello nuestras embajadas a través de la diplomacia económica están trabajando. Qué bueno. Un par de comentarios de los amigos televidentes, naturalmente son de algunos temas de los que habíamos mencionado que íbamos a abordar en esta última parte. Martín Flores nos dice, buenos días, consultarle cómo van los avances del proyecto del ferry Ruta del Bicentenario y de qué manera beneficiaría esto a nuestro país. Saludos y aprovecho para felicitar a la viceministra por este trabajo que se está realizando. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, sí, hemos tenido avances significativos en estos últimos meses. Realmente, al cambio de gobierno en Costa Rica hemos sentido una aceleración importante en este proyecto. Tenemos excelentes relaciones en este momento y nuestra embajada en Costa Rica ha hecho un trabajo fundamental. Ayer tuvimos una reunión con la mesa técnica, está ahí en redes,
que está conformada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por su Cancillería, por supuesto, está conformada por la Dirección General de Migración y Extranjería, por CEPA, que es quien está liderando este proyecto, por el Ministerio de Obras Públicas, Secretaría de Comercio, Ministerio de Economía y otras entidades que para nosotros pues son fundamentales por esta visión integral que tiene el ferry. Ayer estuvimos pues hablando no solo de los avances, sino también dando tareas puntuales para llegar a la meta de poderlo tener funcionando en un futuro muy cercano. La verdad es que nos sentimos contentos, esto nos acerca muchísimo más a Costa Rica en términos comerciales. Costa Rica es un país que siempre ha sido cercano a El Salvador, pero que quizás no hemos aprovechado lo suficiente también en términos económicos y nos permite también generar oportunidades para las empresas salvadoreñas al tener una opción de transporte muchísimo más rápida y eficiente. Okay. El ferry sigue siendo un sueño, pero ¿habrá oportunidad de ver una luz al final del túnel? Yo creo que ya viene la luz. Okay, qué bueno. Ya viene la luz. Sí, se viene mencionando desde hace muchos años y con un ímpetu en los últimos meses. Hay dos preguntas de amigos televidentes que tienen parientes en Europa. Nos dice Mónica Astorga: tengo una tía que vive en Portugal. ¿Qué procedimiento debe seguir para renovar su DUI ahora que ya contamos con una embajada en aquel país? Sí. ¿Se renovan DUI ahí? No tenemos en ese momento DUI Centro porque la embajada es muy reciente, en Noruega, pero el Viceministerio de Diáspora está trabajando junto al RNPN, que es el encargado del tema de los DUIs, para poder acercar estos servicios. De igual manera, nuestra embajada está abierta. Sí, se tiene que hacer, digamos, el trámite a través de nuestra embajada, así es que con mucho gusto las recibimos con los brazos abiertos. Creo que es importante que ya no tienen que estar viajando hasta Francia para estos servicios, así es que con gusto lo orientaremos ahí. Muy bien. Y otra persona, David Sepúlveda: mi papá vive en Noruega y desea votar en las próximas elecciones. ¿Qué pasos debe seguir? Esto yo sé que no tiene nada que ver con los temas económicos que estamos hablando, pero como va a ser para algunos salvadoreños en el exterior presencial, en las embajadas, Noruega sí va a estar habilitada. Todavía no se ha definido por el Tribunal Supremo Electoral cuáles van a ser las sedes. Nosotros hemos puesto a disposición toda nuestra red de embajadas y consulados, pero ellos toman la decisión. En cuanto lo tengamos, con mucho gusto lo vamos a estar anunciando para que nuestra diáspora pueda tener la información a la mano en el tiempo establecido. Ok, se tiene la presidencia pro tempore del SICA, ¿verdad? Sí. Y esto conlleva naturalmente algunas preguntas de los amigos televidentes que dicen incluso: mire, desmantelen fronteras, seamos una sola región. Eso sería, este es un sueño que se tiene desde hace muchos años. Eso sería para nosotros ideal. El Salvador ha tenido una visión integracionista. Eso está en nuestra misma Constitución. Y hemos sido siempre voceros, hemos estado siempre al frente de este sistema. Para nosotros sería lo ideal. Yo creo que muchas veces no logramos percibir la importancia o la fuerza que nosotros podemos tener como región. Somos una región que unidos podemos ser un mercado sumamente atractivo. De hecho, muchos de los acuerdos comerciales han sido negociados como región, pero todavía nos falta más. Pero nuestra presidencia, como lo decía al inicio, nosotros no queremos reunionitis sin sentido y sin mayor provecho. Así es que desde ya les aviso que no esperen estar viendo esas órdenes del día en una reunión de jefes de Estado, porque ese no creo que vaya a ser el estilo de la presidencia pro tempore. Nosotros nos estamos enfocando en temas que son fundamentales, no solo para El Salvador, sino para la región, abordando económico, que como mencionaba, dentro de ese marco vamos a tener este foro de inversión pública, que es fundamental. También en el tema de migración vamos a tener un foro que lo estamos trabajando junto a la OIM, donde no se hable tan etéreamente del tema, sino que con pasos puntuales de cómo poder ir avanzando, sobre todo también en el trato y en las condiciones que nosotros como países les estamos dando ya a El Salvador a nuestros retornados. Estamos también trabajando con otros foros, siempre de la mano con nuestros socios cooperantes. Vamos a tener un foro de cooperación sur-sur. El Salvador no solo recibe cooperación, sino que ya está dando cooperación a otros países, especialmente a países de la región. Hemos recibido delegaciones que vienen a ver los cubos porque quieren replicar el modelo de seguridad.
del presidente Bukele y la reconstrucción del tejido social. Entonces vamos a trabajar en eso. Es un grupo coordinado del gobierno de El Salvador. Ya hemos tenido las primeras reuniones de comité ejecutivo con el resto de los países y esperamos tener las delegaciones en lo que va de este semestre. Centroamérica en conjunto, ¿qué tiene? 20, 21, 22 millones de habitantes. 22 millones de habitantes, que no es nada despreciable. Exactamente. No es Ahora, nada despreciable. Si ampliamos todo esto al Caribe, como se ha hecho con República Dominicana Sí. y algunas naciones que podría hacerse, el número se duplica prácticamente. Exactamente, el número se duplica y somos fuertes, de hecho somos atractivos como región para empresas grandes que quizás países muy pequeños no les son tanto. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando como país en una integración más efectiva en el marco de integración aduanera o integración profunda con Guatemala y con Honduras, que básicamente es la apertura de la facilitación del comercio en nuestras fronteras con un solo punto aduanal. Para esta región, esos tres países, y posteriormente la apertura migratoria, la apertura de movilidad humana. Tenemos como observador en este sistema de negociación a Nicaragua y nosotros esperamos que este ejemplo de los tres países vaya poco a poco alando al resto de países de la región. Volvamos un poco sobre el tema de la ruta del Bicentenario. Debo entender que ya fue presentado también algunos empresas y Sí. personas interesadas en Sí. este transporte directo entre Costa Sí. Rica y El Salvador. Tuvimos una reunión la semana antepasada con ellos, estuve participando personalmente, estuvo la ministra de Economía, el presidente de CEPA, porque este proyecto no va a tener futuro si no es de la mano con el sector privado. Sí. Entonces, para nosotros era importante, aparte de presentárselos, escuchar sus dudas, sus demandas, sus recomendaciones y que también haya una negociación entre el sector privado salvadoreño y el sector privado costarricense. Eso es un tema de mercado libre, nosotros respetamos ese tema, pero lo apoyamos, lo acuerpamos para que el sector privado salvadoreño sepa que el gobierno de El Salvador está trabajando de la mano con ellos, cuidando, digamos, este marco de inversión, así es que, de comercio, perdón. Así es que así vamos a seguir hasta que lleguemos a la inauguración y luego obviamente habrá un acompañamiento cuando el ferry esté en funcionamiento. Pero usted me dice hay una mayor oportunidad en este momento por las nuevas autoridades costarricenses. Hay muchas oportunidades. Sí, la verdad es que hemos avanzado muchísimo en las negociaciones. Ya hay una luz, de verdad que ya hay una luz y nosotros esperamos estar dando noticias en los próximos días. Qué bueno. En el caso de la Secretaría pro tempore que se tiene el SICA, usted me dice, no se va a buscar, bueno, aquellos momentos que usted indicaba como reunionitis y reuniones sin sentido, Sí. no podemos hablar de esta manera, sino que con objetivos claros. Sí. ¿Cuáles podrían ser los que aspiraría El Salvador dentro de un organismo como este, teniendo la presidencia pro tempore? Claro. Bueno, en la parte política hay un tema al que de alguna manera le hemos ido huyendo y hay que hablarlo, que es la reforma al sistema. El sistema... Al SICA. Al SICA. El SICA es un sistema bastante robusto, tiene un montón de oficinas, pero hay que decir lo que es, el ciudadano de a pie no logra entender cuál es el beneficio de todo este aparataje. Entonces, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores que estamos perfilando tener en octubre, se va a hablar de ese tema de manera muy franca para poder armar una hoja de ruta. Hay un comité ad hoc también que fue formado por los países por iniciativa de El Salvador, que fue el que presentó en la reunión de diciembre en Santo Domingo una propuesta de unión centroamericana. Y a raíz de esa propuesta de El Salvador se creó este comité ad hoc. La idea es dar pasos ya contundentes que nos permitan realmente avanzar en este tema de integración. Es importante decir que la integración centroamericana no solo es El Salvador, son muchos países. Entonces, El Salvador está haciendo su lucha. Hemos sentido el apoyo de otros países, todavía hay algunos países que se resisten, pero nosotros estamos en la presidencia pro tempore tomándonos en serio este llamado a la unión. Muy bien.
¿Cuál ha sido la reacción? Porque ya me imagino el resto de naciones han de haber dicho, ¿qué le pasa a los salvadoreños? Pues mire, hemos tenido apoyo de varios países, sobre todo de los países con los que estamos trabajando en integración económica, que es mucho más fácil. Hay países que todavía ponen cierta resistencia, pero yo creo que no es porque no crean en la idea de una integración, sino que porque consideran que quizás los mecanismos que se han tomado anteriormente no han sido efectivos. Entonces, por eso estamos trabajando con ellos para realmente dar pasos contundentes, de la mano, todos. Muy bien. Gracias por el tiempo que nos dedicó esta Gracias. mañana. Viceministra, muy amable por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Suerte y éxito con todos estos proyectos. Hay muchos que necesitan también el esfuerzo más que institucional, personal, y que se tenga todas las ganas de hacer las cosas, y parece que usted se las tiene. Yo las tengo, la verdad es que estamos trabajando de la mano, mi equipo sabe, las embajadas saben que nosotros tenemos que dar resultados tangibles, tenemos un mandato, así es que estamos con eso, ya hay resultados concretos y espero que así lo sienta la población. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.